Hoy veremos la formalidad de los expedientes. Tengamos en cuenta que actualmente coexisten expedientes electrónicos a partir del 2020 y los expedientes en papel que son anteriores a esa fecha. Los expedientes se inician siempre con el primer escrito, ¿sí? A los cuales se van agregando por orden cronológico todos los escritos, documentos, actas y demás actuaciones, como si fuese un libro. Tengamos en cuenta que el juez puede autorizar efectuar copias en papel, ¿sí? De una o varias actuaciones y también para ser certificadas. Cuando el profesional, que sería el abogado, presenta una demanda, lo hace a través de un formato digital denominado MEP, ¿sí? Que lo encontramos en la página del Poder Judicial y es la mesa de entrada virtual. El expediente se va formando con la carátula, la ficha de información que tiene todos los datos necesarios de lo que sería la misma carátula, ¿sí? Y a continuación el expediente digital va conteniendo toda la documentación, como la demanda, las pruebas y por último el cargo de la mesa de entrada virtual. ¿Cómo sabemos dónde va a ingresar un expediente? Bueno, si se trata de una misma materia y existen varios juzgados, entonces en ese caso se hacen sorteos, ¿sí? O pueden ser gestiones asociadas, es decir, que varios juzgados se encuentran en una misma gestión asociada. Tengan en cuenta que tenemos expedientes que son públicos y expedientes que son de carácter privado. La mayoría son públicos, salvo disposición contraria. Por lo tanto, pueden examinarlo únicamente los litigantes, es decir, las partes de ese proceso, los abogados de ese proceso, como así también los peritos y demás auxiliares que intervengan en ese mismo proceso. También se puede hacer de manera permanente esta publicidad o limitarla por cierto tiempo. Tengamos en cuenta que el expediente, cuando es en soporte papel, puede ser prestado al profesional que intervino en esa causa únicamente, o si no, a un perito, por el tiempo que lo establezca ya sea la ley, que son 2 días, o el secretario también podrá autorizarlo por un plazo menor o mayor, dependiendo la complejidad. Se tiene que dejar constancia quién lo retira, cuál es el número de expediente, la carátula, cuántas fojas tiene, ¿sí? ¿Por qué plazo se le va a prestar y qué fecha se lo llevó? ¿Cuál es el nombre y el domicilio de la persona que lo retira? En el caso que esta persona no lo devuelva al expediente, entonces se le aplicará una multa diaria, ¿sí? Pero siempre y cuando haya sido requerido por el tribunal. También, en este caso, que haya sido requerido y no haya devuelto el expediente, se va a librar una orden de allanamiento en su domicilio para que el oficial de justicia, con uso de la fuerza pública, retire el expediente de ese lugar. ¿Qué pasa con los expedientes que se pierden o que supongamos han sido destruidos por algún motivo? ¿Sí? Por ejemplo, han sido destruidos de su archivo. Entonces, en ese caso, se tienen que reconstruir con las copias de lo mismo, del mismo expediente, ¿sí? A costa de la persona responsable. Luego tenemos que saber cuándo se paraliza un expediente y cuándo se archiva. Si un expediente está más de 6 meses sin ningún movimiento, entonces el juez ordena su paralización. En cambio, si la causa ha terminado por cualquier motivo, entonces el expediente se archiva, ¿sí? Colocándose donde va a quedar archivado. También tengan en cuenta que el jefe de mesa de entrada es quien custodia los expedientes y es el responsable de conservarlos. También existe lo que se denomina una lista de expedientes, que eso se llama también notificación simple, es decir, que todos los días que se vean hábiles, el secretario firma una lista
que se llama lista de expedientes, donde se notifica a los profesionales todas las resoluciones. Es decir, los decretos, los autos y las sentencias que salen en un mismo día. Los expedientes también pueden ser secretos, como ser, por ejemplo, todos aquellos que disponen una medida precautoria, como ser, por ejemplo, un embargo, un secuestro, una inhibición, etc. También tenemos días y horas hábiles y también estas se pueden habilitar. Tengan en cuenta que todos los días del año, excepto los días sábado, domingo, feriados y no laborales, como también los días de la feria judicial, esos son los días inhábiles. Todos los demás son los días hábiles, entre las 7 de la mañana y las 21 horas, así lo establece la ley. Pero los jueces de oficio, y también a pedido de parte interesada, puede habilitar días y horas que sean inhábiles para llevar a cabo actuaciones que sean urgentes y que pueden perjudicar en cuanto a la demora. Bueno, también tengamos en cuenta cómo se realiza un escrito. El escrito lleva un breve resumen a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, acá dice solicito copias. Luego, a la izquierda se coloca a quién va dirigido. Siempre es a la máxima autoridad del tribunal. Si se trata de un juzgado o gestión asociada, es al señor juez. Por ejemplo, si estamos en una cámara de apelaciones, entonces a la excelentísima cámara. Y así sucesivamente. Luego se deja sangría y se hace el encabezamiento, donde se nombra ya sea al abogado seguido por la parte que representa o si no, directamente empezamos con el nombre de la parte. A ver, ¿por qué esto? Si empieza con el nombre del abogado seguido de la parte que representa, entonces tengamos en cuenta que el escrito va a ser firmado únicamente por el abogado. ¿Por qué? Porque además ha presentado un poder o un ratifica que avala esa representación y esa presentación del escrito. En cambio, si comienza con el nombre del cliente, entonces tengamos en cuenta que el escrito va firmado por ambos, tanto por el abogado como por el cliente, por derecho propio. Luego van los datos de el número de expediente, la carátula del mismo y luego relatamos qué es lo que estamos solicitando. Y cerramos diciendo proveer de conformidad será justicia. Y luego vienen las firmas. Bueno, esto es todo lo que les acabo de explicar. Tengan en cuenta que el número de expediente puede ir seguido también del CUIJ. El CUIJ quiere decir Código Único de Identificación Judicial, ¿sí? Que es un número entre paréntesis que siempre comienzan con un 0 por lo general, seguido del número del expediente. O al revés. ¿En qué escritura tienen que estar? Bueno, tengan en cuenta que siempre tienen que estar en forma clara, no deben contener raspaduras ni testaduras ilegibles, ¿sí? No se pueden utilizar abreviaturas, salvo las que sean de uso común, ¿sí? Para la justicia. Siempre tiene que estar firmado, si firmó el abogado tiene que estar con su sello. En el caso que una de las partes no sepa o no pueda firmar, lo haremos con su dígito pulgar derecho frente al jefe de mesa de entrada. Y si se trata de un acta, entonces quien certifica es el secretario. Cuando antes se hacían los expedientes en papel, siempre existía una copia, ¿sí? Entonces nosotros presentábamos un escrito en la mesa de entrada junto con una copia de su original. Esa copia se guardaba paralelo al expediente, pero en el estudio jurídico, como formando, digamos, el legajo de cada cliente. Entonces, una vez que se perdía un expediente, era fácil reconstruirlo. ¿Qué pasa si no observamos todos estos recaudos legales que acabamos de leer? Entonces, en ese caso, el jefe de mesa de entrada no admitirá ese escrito, el cual no será incorporado al expediente y hará saber entonces al interesado cuáles son las deficiencias para que sean subsanadas. Y se dejará constancia en el expediente que ha sido presentado ese escrito y por qué motivo ha sido rechazado.
Cuando existen documentos que son innecesarios dentro de un expediente, entonces se procede al desglose. Quiere decir que en su lugar se retiran esas hojas y allí va a quedar una hoja o foja, ¿sí? Como se le dicen a las hojas de los expedientes, que diga que fojas han sido retiradas. Un ejemplo, de la 10 a la 20 han sido desglosadas. Entonces se sigue foliando a partir de la 21. El cargo viene a ser el sello del jefe de mesa de entrada, donde él dispone que se ha presentado un escrito, ¿sí? ¿Quién lo ha firmado? ¿Qué día se ha presentado? ¿En qué horario? Los minutos, el número de fojas que se han agregado, ¿sí? Si tiene copia o no. Bueno, después tengamos en cuenta que existe un plazo de gracia, ¿sí? Que establece la ley en el artículo 61, inciso 3 de nuestro Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, donde si tenemos el vencimiento de un plazo, la ley nos da la posibilidad de presentarlo el día hábil inmediato posterior dentro de las 2 primeras horas hábiles. Pero existe una excepción, que es la que hoy día rige, que si el sistema funciona 24 horas, entonces no existe este plazo de gracia que sería la nocturna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si existiese la nocturna y, por ejemplo, hoy viernes se me vence un plazo, podría llegar a presentarlo el día lunes dentro de las 2 primeras horas hábiles, siempre y cuando el día lunes sea un día hábil y no sea feriado. Ahora, supongamos que existe el sistema digital como existe hoy día, que funciona 24 horas, entonces no existe este plazo de gracia. Si hoy se me vence el plazo, entonces no tengo esa posibilidad de presentarlo el día hábil posterior dentro de las 2 primeras horas hábiles. Si lo llego a presentar entonces fuera de término, sería extemporáneo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que cuando presentamos un escrito tenemos que utilizar márgenes como ser, por ejemplo, generalmente 5 centímetros arriba y a la izquierda, 2,5 centímetros abajo y a la derecha. Los textos tienen que estar justificados, tenemos que utilizar sangría en cada párrafo, siempre a la misma altura. Los números de juzgados y circunscripciones se escriben en letras. Por ejemplo, primer tribunal de gestión asociada de familia, entonces la palabra primer va en letras y no en números. Salvo que diga tribunal de gestión asociada de familia, número, y ahí sí va seguido de un número. Los nombres de los juzgados y circunscripciones se escriben en mayúsculas. ¿Por qué? Porque son nombres. Por ejemplo, primer tribunal de gestión asociada de familia de la primera circunscripción judicial, todas van en mayúsculas, al menos su primer letra. Los nombres de los juzgados, circunscripciones, números, carátulas de expedientes se escriben siempre en negritas. Bueno, yo les voy a dejar un trabajo práctico para que ustedes realicen y tengan en cuenta todas las formalidades que yo les acabo de leer. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.